Ya, ahí sí. A ver, nosotros ya veníamos trabajando con el proyecto del invoice, ya tenemos la estructura que habíamos trabajado con ustedes, donde tenemos clientes, invoice, details y productos, ¿no es cierto? Obviamente relacionados, el proyecto ya está funcionando. La clase anterior intentamos filtrar, ya lo habíamos conseguido con cliente, lo podemos hacer también con producto, con factura, para utilizar los parámetros en la petición y en base a ello el Spring Boot lo que nos va a devolver es un filtro básicamente de lo que estemos buscando, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que trabajar con consultas nativas, ¿sí? Como dice aquí, la mayoría de cosas que se trabaja con SQL ya viene integrado en el JPA, ¿sí? Si nosotros recordamos cómo funciona el proceso como tal de proyecto, digamos, del cliente a dónde llega, el controller y luego al service, luego al repository. Sí, el repository. Y el repository es el encargado de irse a la base de datos. ¿Sí? A la base de datos. Vamos a dibujarle de esta forma medio distinta para decir que es la base de datos. Ya. Ahí. Vamos a suponer que esta es la base de datos. Listo. Entonces, generalmente lo que nos está diciendo aquí, que la mayoría de cosas nosotros ya hacemos sin ejecutar ninguna línea de ninguna sentencia SQL, ¿sí? Como final y todo el tema. Entre esto y esto hay una parte importante que nosotros no hemos visto todavía o ya hemos trabajado, pero no hemos sabido cómo está funcionando, es el JPA, ¿sí? El JPA es el encargado de hacer estas transacciones entre el repositorio y la base de datos, ¿sí? Es el encargado de traducir lo que nosotros hemos venido utilizando como los métodos, por ejemplo, el save, ¿cuál más? El find, all, que nos devuelve todo. Básicamente, lo que hacía esto con estos métodos, el JPA, es traducir en sentencias de SQL. Es decir, si yo tenía el find all, por ejemplo, ¿qué hacía el JPA? La base de datos no va a entender un find all. ¿Qué va a entender? Un select, asterisco, from y la tabla. ¿Sí? Eso va a entender. Y hay muchas cosas. Nosotros, ¿cómo podemos saber qué nomás tiene qué cosas nomás tiene el repositorio? Vamos a verle ahorita acá. Déjeme nada más agregarle esto un poquito más grande para poder revisar esto. ¿Dónde se guarda esto? Editor font 13, ya, pongamos el 18. Si se fijan, de hecho aquí nosotros ya hemos utilizado otra más, otra que se llama Found by ID. ¿Cómo esto funciona nosotros sin programar esto de aquí? Es porque si se fijan el repository, lo que hace es trabaja con una herencia con el JPA, lo que les hablaba acá. Sí, el JPA es el que trabaja. Cuando nosotros heredamos de JPA al hacer estos dos puntos, JPA repository, lo que estamos es obteniendo todas estas sentencias posibles que nos puede dar el JPA. Hay varias cosas que ya están predefinidas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer una prueba, por ejemplo, si queremos hacer un find by, por ejemplo, invoice. Si se fijan aquí ya me detecta. By invoice, puede ser by client, ¿sí? De hecho aquí me dice más client, ¿no? Como aquí, ahorita estoy en el repository, directamente me llama del repository, ¿sí? My invoice. ¿Sí? Y aquí están hay unas sentencias ya predefinidas. Yo puedo filtrar nada más con escribir esto de aquí, yo ya puedo obtener los valores ya que requiero. Solo debo saber que devuelve este método y con eso ya puedo tener. Pero hay algunas cosas que no van a ver cómo. Sí, de hecho también aquí creo que hay, a ver, sería lo que es un get invoice. Hay
no sé si creo que también nos permite filtrar por mayor y menor. Invoice by total. Sí, si ven aquí dice between, contains, ignore case, contains. Hay muchas cosas que ya están divididas. El total es, por ejemplo, ya está identificando el total que teníamos nosotros. El total es un campo de la tabla invoice. ¿Sí? Por eso ya me detecta aquí. Yo ya tengo integrado esto. Pero no está todo. Yo podré tener otras sentencias o la regla del negocio o el cliente en el caso de la aplicación nos va a pedir cosas específicas donde yo necesariamente tengo que escribir código SQL, ¿sí? Y las consultas nativas me ayudan a hacer eso. Cuando yo ya no encuentro qué cosas nomás tengo que hacer o las cosas que vienen predefinidas en el JPA no satisfacen la necesidad que yo requiero en el sistema, voy a necesitar de una consulta nativa. Ahora, ¿cómo vamos a crear esa consulta nativa? Asimismo, tenemos que llamarla desde el repositorio. Recuerden, el repositorio es el encargado de enlazarse con la base de datos. Sí, ya sea por JPA o ya sea directamente por consultas nativas, nosotros necesitamos trabajar de esa forma. ¿Sí? Nosotros podemos hacer también esa conexión a través de consultas nativas. Para eso, nosotros tenemos que crear primero una carpeta. ¿Sí? Entonces vamos a ir creando esto de aquí. Hay que crear una carpeta dentro de resource que se llame meta. O meta-inf. ¿Sí? Entonces me voy acá al resource. En este caso ya tengo, le voy a eliminar. ¿Sí? Le voy a crear aquí. Dentro de resource le doy clic derecho y le voy a dar new folder o directory, como es acá. ¿Listo? Y este le vamos, sí, directory. Se llama meta-medio-inf. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande. Ya. Así se va a llamar, meta-inf. ¿Sí? Dándole clic derecho en resource y crear nuevo directorio. ¿Listo? Queda al nivel de migration, ¿cierto? Sí, al nivel de resource, exacto, se queda al nivel de DB migration. ¿Sí? Listo. Le doy enter ahí y se crea, ¿no? Está bien, al nivel del DB, del migration. ¿Listo? Aquí adentro voy a crear un archivo. ¿Sí? Le doy clic en la nueva carpeta creada y le voy a poner file. ¿Y cómo se va a llamar este archivo? Se va a llamar JPA, ¿sí? Named queries.properties. Properties. ¿Sí? Estoy bien. JPA Named queries.properties. ¿Ya? Así se va a llamar. Esta es una convención de Spring Boot para llamar, para dejar aquí en este archivo, lo que vamos a dejar aquí son las consultas directamente al SQL. ¿Sí? Las consultas directas al SQL. ¿Listo? Named. En el aula virtual, en la semana 9, está compartido el link de la guía de la clase de hoy y pueden revisar y irle constatando. ¿Sí? Se le tienen ahí. Ya, entonces, ahí tengo el properties. Le doy un enter. Y aquí se va a crear, obviamente, esto de aquí, ¿por qué me sale? Porque ya tengo agregado, iniciado el repositorio con Git. Lo que me está pidiendo es hacer un Git add y el archivo nuevo. Eso me está pidiendo, ¿sí? Entonces, como voy a seguir manejando con Git, pues le voy a poner add. Igual si a ustedes les sale, pues les ponen ahí. Listo. Aquí tenemos que comenzar a crear ya la sentencia que yo necesito. En el ejemplo, yo les había puesto que necesitamos, por ejemplo, obtener o filtrar los invoices. Voy a obtener todas las facturas que sean mayores a $100. Es decir, las facturas, recuerden, los invoices tiene un campo que se llama total y ahí está el total de la factura que ha sido creada o ha sido vendida. Entonces necesito buscar todas las facturas que sean mayor a $100, ¿sí? Y aquí yo voy a comenzar a dar nombres, ¿no? Entonces aquí voy a poner un filter total, ¿sí? O filter total invoice podemos colocar, ¿sí? Entonces voy a crear acá, me voy al archivo y lo que primero tengo que utilizar es con qué modelo estoy trabajando. Sí, en este caso voy a trabajar con qué modelo, con el modelo invoice, ¿sí? Porque necesito filtrar las facturas
como dice aquí, las facturas mayor a $100. Entonces yo le voy a copiar aquí y más bien lo voy a pegar aquí. Entonces es invoice, ¿sí? Y le doy un punto, ¿sí? Es decir, voy a trabajar con el modelo invoice, con este modelo que tengo acá, ¿sí? Y aquí le voy a dar nombre a la sentencia que voy a estructurar. Aquí yo le he puesto como filter total, ¿sí? Filter total. Y le voy a poner un igual y aquí va la sentencia SQL, ¿sí? Aquí va la sentencia SQL. Sentencia SQL. ¿Cómo yo haría para filtrar eso de ahí? Necesito, fíjense acá, necesito listar todas las facturas mayores a el valor que nosotros le vayamos a pasar en el value como parámetro, ¿sí? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo sería esa sentencia? Select, ¿sí? Asterisco from invoice, ¿sí? ¿Qué más? Where el campo total, ¿qué más? Sea mayor. Y aquí le vamos a pasar, aquí, si yo quisiera los campos mayores a $100, le pusiera directamente $100, ¿sí? Y ya, pero este valor no puede ser fijo, ¿no? Este valor puede ser manipulado por el cliente. El cliente puede decir, yo quiero los valores mayores a 50, yo quiero los valores mayores a 1000, va a depender del negocio, ¿sí? Entonces aquí, en vez de pasarle un número fijo, yo le voy a pasar un, eh, un parámetro. Y el parámetro yo lo había puesto como value. Sí, ustedes pueden ponerle el campo que ustedes quieran, ¿no? El que más tenga sentido. ¿Sí? Yo lo voy a poner como value. Entonces, esto de aquí se va a ejecutar cuando yo desde el invoice repository le llame a este de aquí, a este nombre de este método. Se va a ejecutar ahí, ¿sí? Entonces, este nombre yo tengo que crearle en el invoice repository, ¿sí? Aquí. Entonces, le voy a copiar de aquí para no cometer ningún typo. Y esto va a recibir un parámetro, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar el parámetro? Value, ¿sí? Value, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos que agregarle una anotación a esta variable para que se pueda pasar, para que este método pueda pasarle como parámetro a la sentencia que le estamos pasando acá, y por eso vamos a utilizar un arroba param, ¿sí? Venimos acá al repository y le vamos a pegar aquí, creo que lo pasé. Ya, listo. Filter total va a recibir un parámetro que se va a llamar value, y bueno, aquí para seguir la secuencia lógica le vamos a llamar también value, aunque este nombre de aquí, este value que está entre comillas, tiene que ser el mismo nombre del de acá, ¿sí? Pero para mantener una secuencia yo puedo también llamarle value, ¿no? Para no confundirme y no crear más variables, ¿sí? Pero aquí se hace la relación, el value que va a pasar al JPA y el value que va a recibir desde el service. Recuerden, estamos en el repositorio, ¿no? Listo. Aquí ya tengo esto. Claro, como el tipo de dato del total, ¿cuál es? Doble. Entonces yo le pongo doble. ¿Sí? En la base de datos creo que era decimal, ¿no? Pero acá en Kotlin nosotros le habíamos hecho el match con el tipo de dato doble. ¿Sí? Listo. Todos los métodos van a devolver algo. Si se fijan aquí, está la definición del método. Este método se llama FunById, recibe una variable y devuelve algo de algo, ¿sí? Cuando yo haga esta sentencia, ¿cuántas tuplas me va a devolver? Una, varias, varias, ¿no es cierto? Porque puede ser que algunas tengan mayores a $100, ¿sí? Entonces acá yo tengo que recibir, no voy a recibir solo uno. Si yo le digo que este método va a devolver solo un invoice, ¿qué sucedería? Me va a dar un error, porque me va a decir que no es que me estás devolviendo solo uno, me estás devolviendo una lista, ¿sí? Entonces yo aquí devuelvo una lista de invoice, ¿sí? Una lista de invoice. Ya estructurado este método de la clase repository que va a permitir filtrar o que va a permitir dar la instrucción o la sentencia de que ese SQL se ejecute en la base de datos con esos valores, ¿sí?
Y ahora, recordemos acá, una vez que tenemos el repositorio, ¿a dónde nos vamos? ¿Cuál es el que le sigue? El service. Entonces yo a este nuevo método tengo que llamarle desde el service. De hecho, si se fijan aquí tiene un color gris porque todavía no se llama. ¿Estamos? Entonces me voy al service, que debe estar por ahí. Ahí está aquí, service. Y yo tengo que crearme un método para llamar a ese nuevo método del repositorio. ¿Sí? Entonces, yo puedo, básicamente como sé que ese repositorio me está devolviendo una lista, yo puedo duplicar este de aquí, ¿sí? O crear una nueva, como ustedes quieran. Voy a crear una nueva que se va a llamar, por ejemplo, no, filter mismo, pongámosle para llevar filter totals. O totals, creo que era, ¿no? Totals. Nosotros ya sabemos que este método va a llamar a un invoice repository. Sí, este sí lo podemos copiar de aquí al invoice repository, y el invoice repository tiene un nuevo método que se llama filter total. ¿Sí? Filter total. Y el filter total recibe, si se fijan aquí, recibe un parent value de tipo double. ¿Sí? Entonces, si es que yo tengo que pasar aquí un value, yo también tengo que recibir un value. Recuerden la estructura, ¿no? El controlador también tiene que enviarle un parámetro al service. El service le pasa al repositorio y finalmente el repositorio ejecuta en la base de datos. ¿Sí? Entonces aquí también voy a recibir un value que sea de tipo double. ¿Sí? Double. Recuerden el nombre de la función, lo que recibe como parámetro y aquí qué debe devolver. Si es que este de aquí me devuelve una lista, este también debe devolver una lista, porque recuerden, el repositorio le da al service y el service al controlador lo mismo que le está devolviendo. Es como ir de mano en mano, ¿no? Ir pasándose la pelotita, digamos. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo recibir un invoice. ¿Sí? Y listo. Aquí me está pidiendo que haga esto, sí, que es probable que sea nulo, aunque podemos quitarle esto porque probablemente no va a ser nulo, ¿no? Sino va a ser una lista vacía en todo caso. Quitarle el ampersand para que no permita valores nulos. No va a devolver nulos porque va a devolver una lista vacía, pero nunca va a ser nula, porque ya va a estructurarse la lista. ¿Ya? Ya estamos en el service. ¿Cuál es el siguiente? En el controlador, ¿sí? Entonces, en el controlador también debemos crear a sí mismo. Entonces, me voy al controlador y en el invoice lo que voy a hacer es así mismo, puedo utilizar duplicar esta de aquí y nada más cambiar los valores, pero ojo aquí ya me está diciendo que, bueno, aquí voy a poner list, puedo ponerle list totals, puedo ponerle, o list filter totals, ¿sí? Para seguirla, ¿sí? Mientras mejor puedan relacionar, pues está bien. Entonces aquí ya le tengo y obviamente aquí voy a llamar a quién, al filter total del repositorio y aquí igual me va a pedir un valor doble. Eso quiere decir que aquí también voy a recibir un value que va a ser de tipo doble, ¿sí? De tipo doble. Y este value le voy a pasar acá. ¿Sí? Lo mismo, es la misma estructura. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros ya tenemos estos dos métodos, cuando llegue el postman a mandar la petición, él no va a saber a quién de los dos responder, porque los dos están con get mapping, ¿sí ven? Cuando yo hago un get mapping a localhost 8081/invoice, no va a saber quién devuelve, o este o este. Tenemos que diferenciar. Recuerden, este de aquí me devuelve todo, ¿sí? Toda la lista de los invoices. Pero este de acá me va a devolver únicamente el valor que mayor a tal. Entonces yo tengo que capturar ese valor. Entonces aquí yo puedo utilizar en este getFilter el diferenciador, ¿sí? Que ya no sea solo localhost/invoice, sino sea localhost/invoice/ y aquí le puedo poner filter total y aquí entre llaves le paso este valor de aquí. Esto de aquí se llama pasarle por una variable en el path, en la ruta, ¿sí? Se llama path variable, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner un value, ¿sí? Es decir, yo cómo voy a escribir aquí si yo tuviera aquí si quisiera ya armar
desde Postman yo haría un localhost, 2.8081 / invoice / lo que continúa en el método que es filter total / y le voy a pasar qué valor quiero filtrar. Puede ser $100, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser $100. Lo puedo pasar por parámetro. ¿Ya? Este igual nosotros podemos pasar ya sea por, como estamos pasando aquí, en la ruta, es una variable en la ruta, o puedo pasarle también como pasamos los filtros. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Le puedo pasar por params. Si voy a pasar por params, va a ser params. Si voy a pasar por path variable, es decir, en la ruta es path variable. ¿Sí? Pues en este caso estoy pasando, pues estoy haciendo el ejemplo aquí con path variable. Entonces yo tengo que decirle que esto de aquí, este valor, obtenga del path, es decir, de aquí, de esto que está en las llavecitas, que es es el parámetro que le estoy pasando. Entonces a este le voy a decir que reciba por un path variable. ¿Sí? Listo, un path variable. Y ahí sí se va a relacionar esta variable de aquí, va a obtener este valor porque ya le estoy indicando que obtenga del path. ¿Sí? Obtengo y le paso sucesivamente a los demás valores. ¿Sí? Entonces, cuando le llame, ¿cómo le voy a llamar? De esta forma, desde el Postman. Pongo 50, 100, $10, lo que ustedes quieran, y me debe devolver únicamente los valores que cumplen con esa condición. Obviamente para esto ya debo tener ingresado algunos invoices, ¿no? Debo tener ingresado algunas facturas para poder capturar este resultado. ¿Sí? Entonces, esa es el proceso de poder mandar en el path una variable. Esa variable es obtenida por el controlador, le envía al service, el service nada más toma los valores y devuelve, ¿sí? Y al final se envía esto al repositorio. Como saben ustedes acá, les recordaba un poco, el repositorio es el encargado de enviar a través del JPA esa instrucción, y para eso nosotros debemos agregar, aquí me faltó algo, para que nosotros, ¿cómo relacionamos que este filter total sea o indique que debe ejecutar esta sentencia? Yo aquí debo ponerle en el repository un arroba query native query native y entre paréntesis native query. Así es. Ya, aquí está. Arroba query, exacto. Esta es la anotación que requiere, ¿sí? Si es que no está esto, ¿dónde va a buscar el Spring Boot? Va a buscar en el JPA. Con esto ya le digo que al JPA no busques dentro de tus sentencias como find all, como save, sino anda y busca en el JPA name queries, que ahí está la instrucción propiamente dicha, ¿sí? Y con esto nosotros ya podemos trabajar. Listo, aquí me está dando un error. Ah, es que aquí yo le he tenido otra. Ya, ahí. ¿Listo? Entonces, construyamos eso de ahí. Les dejo aquí esta parte para que podamos trabajar de esa forma. ¿Sí? Listo. Esto le voy a... Sé que si nos ayuda en algo. Voy a copiarle y voy a dejarle en el Notion. Para que lo tengan de referencia de la clase. Y listo. Voy a parar la grabación a ver si se grabó algo.